Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. El turismo vivió un renacer en Colombia. Las cifras de reactivación reportadas en el país superan incluso a las expectativas que se tenían a nivel mundial. La Aeronáutica Civil reportó que el movimiento de pasajeros en vuelos internacionales hacia Colombia en junio de 2021 tuvo una reactivación del 55% a comparación del mismo mes en 2019, y que las cifras de pasajeros de vuelos nacionales incrementaron de un 78 a un 81% en el mismo periodo de tiempo. ¿Qué hay detrás de este éxito? ¿Cuáles son las estrategias que han impulsado el sector más golpeado por la pandemia? Hoy nos acompaña Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia. Con él resolveremos estas y otras inquietudes. Bienvenido, Gilberto. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí contigo y con toda la audiencia que los ve y los oye a diario. Doctor Gilberto, antes de entrar en materia, quiero saber cuáles fueron las cifras del impacto de la pandemia en el sector turístico del país. Fue una situación muy difícil, como lo denominaba anteriormente. Nadie desconoce el impacto profundo que tuvo la pandemia en la industria turística, pero al final del día, digamos que lo que sí hay que destacar es que el sector turístico pues, ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y una gran adaptación al cambio. Es decir, claro que los diferentes gremios, claro que las diferentes empresas manifestaron pues, estos impactos, pero creo que el gobierno nacional, de una manera flexible, de una manera bien orientada, vino escuchando de manera asertiva todas estas preocupaciones y se fueron recogiendo, se fueron transformando en regulaciones. El mismo Congreso de la República hizo lo propio, subrayo ese pedazo porque la verdad creo que en muy buena hora la ley de turismo fue expedida a finales del año inmediatamente anterior con todos estos beneficios y con otros alcances además adicionales estructurales para la recuperación del sector. Y pues en esta misma medida, digamos que hoy en día, y lo digo con mucha claridad, hay ya unos signos de recuperación muy claros. El primero de ellos, tenemos una información de una plataforma que se llama Forward Keys, que es tal vez la plataforma de datos más relevante que hay a nivel mundial, donde para el periodo enero-junio del año 2021, Colombia figura como el segundo país con mayor nivel de recuperación de reservas después de Ecuador en Sudamérica. Y lo segundo también, por ejemplo, para el producto de los cruceros, que estuvo tan golpeado en su momento también, pues por efecto de diferentes casos emblemáticos, ya para la temporada actual, que es la temporada 2021-2022, hemos logrado una recuperación en términos de recaladas, es decir, de números de veces que llegan los barcos a los puertos en Colombia del 57% para la presente temporada respecto de la temporada inmediatamente anterior. Luego, digamos, lo que estamos viendo definitivamente son signos de recuperación, estamos viendo una luz importante para que el turismo deje de ser un poco como aquel sector que todo el mundo ve como el último que se empieza a recuperar, como aquel que tuvo un impacto mayor y empiece a ser protagonista además estructural de la recuperación de la economía como un todo. Recuerdo la cifra que les decía anteriormente, el turismo en 2019 estaba generando el 8%, casi el 9% del total del empleo en Colombia. Bueno, ya vamos a hablar más profundamente en el siguiente bloque sobre eso, porque quiero que hablemos sobre los proyectos de ley que han impulsado al sector turístico durante esta etapa, puntualmente uno que se aprobó ayer durante el trámite de la reforma tributaria, pero eso será después de comerciales. Ya regresamos. Las cifras en Colombia de hambre y desnutrición, ya no solo en menores de edad,
sino en toda la población, se han incrementado de una manera alarmante. No podemos ser indiferentes como Estado ante esa situación. Yo ya he presentado en ocasiones anteriores el derecho de los colombianos a no tener hambre, una reforma constitucional que busca que se reconozca el derecho a la alimentación, a la adecuada nutrición y a no padecer hambre. Vamos a ver si en esta oportunidad, entendiendo el momento tan complejo que vive el país, logramos por primera vez que se reconozca este derecho que tienen todos los colombianos y las colombianas. Regresamos a Congreso y Sociedad con Gilberto Salcedo. Doctor Gilberto, ¿cuáles han sido los beneficios y qué fue lo que se aprobó ayer durante el trámite de la reforma tributaria para extender los beneficios hacia el sector turístico durante 2022? Bueno, Sebastián, básicamente lo que se estaba haciendo durante la nueva ley que está expidiendo el Congreso actualmente, precisamente en aras de tener una reactivación segura en el país, de tener una reactivación social en Colombia, pues fue precisamente contemplar y considerar al sector turismo con la importancia que representa, como lo decíamos anteriormente, para el empleo, para la generación de divisas, entre otros grandes beneficios que trae este sector. Este además es un sector que históricamente viene siendo moldeado como un sector que busca sostenibilidad en su actividad, que busca adicionalmente integración de las comunidades en donde opera precisamente a la actividad económica. Y hay múltiples ejemplos hoy en día, incluso muchos de ellos referidos a zonas, por ejemplo, que antiguamente eran zonas de violencia. Tenemos casos incluso de excombatientes de las FARC que se han organizado alrededor de la actividad turística y hoy en día, por ejemplo, tienen actividades de rafting, de actividades en outdoors en el Caquetá, en fin. Lo digo como antesala a este tema de los beneficios es porque creo que el Congreso de manera muy acertada y asertiva ha incluido como un tema estructural para la reactivación social precisamente esta extensión de los beneficios a los diferentes eslabones de la cadena turística, en donde se derivan una cantidad de ellos, reducciones en el impuesto al valor agregado, en donde hay también, digamos, unas reducciones también a diferentes aspectos operativos de los hoteles, de las aerolíneas, en donde claramente esos beneficios que el Congreso y el gobierno están otorgando mediante esta ley, pues lo que va a permitir precisamente es seguir dando un periodo de gracia para esta reactivación, pero a esta reactivación con miras a la generación de empleo, con miras a la generación de divisas y definitivamente, como lo decía anteriormente, a que el turismo pase a ser parte de la solución más relevante en este momento en que tanto el país lo necesita. Llegará un punto en el que volvamos a las cifras de empleo y volvamos a las cifras de reactivación que se tenían antes de la pandemia, porque entiendo que hay muchos sectores en los que mucho personal laboral ha migrado del trabajo turístico a otro tipo de actividades. Pues Sebastián, yo creo que parte de lo que se ha logrado con todas estas medidas que se han tomado desde el inicio de la pandemia ha sido, si bien digamos ha habido un impacto en el empleo innegable, lo que sí también es cierto es que se ha protegido también en buena medida el tejido, digamos, de los empleados, el tejido empresarial como un todo, y esto también ha permitido tener una base para poder volver a reactivar y poder, yo no diría, digamos, yo no sé si el ideal sea volver a las cifras. Yo lo que creo es que hay que volver a los beneficios que trae el turismo. Y lo digo porque muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, no necesariamente estamos hablando de volumen de personas llegando al país, sino estamos hablando de un grupo importante, calificado de personas que viene a disfrutar de activos de naturaleza, de cultura como los que caracterizan a Colombia, y lo que sí traen es una actitud y una disposición de alto gasto. Y esto es muy relevante porque al final del día podemos ir compensando también lo que caiga en tráfico con lo que vayamos generando en términos de gasto a estas personas. Luego, yo creo que viene el turismo y viene mejor, viene repotenciado, viene mejorado,
nos dio también la pandemia de alguna u otra forma, Sebastián, una oportunidad para dar un paso hacia adelante en muchos temas que estaban pendientes en Colombia. Y lo digo particularmente, por ejemplo, en los temas de sostenibilidad en el turismo, en donde también tuvimos la oportunidad de dar un repaso de cuáles destinos teníamos también que poner sobre el radar, cuáles deberíamos también empezar a descongestionar de alguna u otra forma, y empezar a mirar con mucho optimismo también esos activos de naturaleza. Es que mira, cuando uno habla, por ejemplo, de la estrategia de posicionamiento del país que estamos llevando a cabo, estamos dividiendo el país en 6 grandes regiones turísticas, no bajo una lógica político-administrativa, no es el municipio, el departamento, eso no es relevante para Es un, más para bajo un una visitante. lógica turística, ¿sí? Bajo una lógica de Exacto. impacto que hay de los lugares que son potencialmente turísticos. Exactamente, y de tener una oferta debidamente organizada, una oferta además que atienda lo que está pasando en los mercados. Y cuando uno ve, por ejemplo, el caso del Gran Caribe colombiano, que es una de esas 6 regiones, ya no estamos hablando solamente de Cartagena o solamente de Santa Marta. Estamos hablando de cómo un viajero puede tener una experiencia integral entre los temas culturales en la parte digamos, de Cartagena en su casco histórico, puede trasladarse hacia Santa Marta de una manera bastante fácil y estar en contacto con el Parque Isla de Salamanca, que está allí en el Magdalena, muy cerca también a Barranquilla, como Barranquilla también tiene todo ese centro de negocios, ese centro de turismo de reuniones, esa oferta gastronómica maravillosa, y de ahí para arriba, llegando a Palomino, llegando a Riohacha, llegando hasta la punta norte del país con esas dunas maravillosas que ofrece La Guajira, pero es ofreciendo esa región como un todo, no destinos o municipios en particular. Y así lo tenemos en todo el país. El Gran Pacífico, el Pacífico colombiano, que también lo hemos denominado sabor a selva y mar, por evidentes razones de lo que implica culturalmente en Cali, de lo que implica gastronómicamente toda la región, esa gran biodiversidad que tiene además esta zona maravillosa del país. La zona de la cordillera la dividimos en 2, los Andes occidentales colombianos, que es donde están las montañas lo hemos denominado montañas de café y flores, que reúne el paisaje cultural cafetero junto con Antioquia, Medellín, la cultura urbana en Medellín, los Andes orientales colombianos que van desde la frontera con Venezuela a la altura del norte de Santander hasta el límite con el río Magdalena en Honda, toda esa zona que además tiene también un apellido maravilloso que es Páramos y Valles Legendarios. Páramos porque además es uno de esos ecosistemas que Colombia tiene el privilegio de contar con el 50% de los páramos del mundo, y adicionalmente el apellido Legendarios, que nos lleva a pensar también desde lo que sucedió en esta zona del país con la cultura muisca, con la famosa leyenda del Dorado, hasta la gesta libertadora también, que tuvo mucho que ver, digamos, en esta zona del país. El macizo colombiano, orígenes ancestrales, una zona que, digamos, si bien hablamos a veces de San Agustín, a veces del desierto de la Tatacoa, integralmente es realmente, como lo dice su apellido, los orígenes ancestrales. Allí están culturas vivas maravillosas de nuestro país, están una herencia arqueológica magnífica, de mucho interés además de los mercados europeos. Y la gran mancha verde que tiene Colombia, el gran corazón verde, esa Amazonía orinoquía colombiana, en donde también lo hemos denominado selvas y llanos sagrados. Sagrados también un poco para darle esa orientación y esa determinación que tenemos con la sostenibilidad, con el cuidado del medio ambiente y lo que queremos hacer con el turismo precisamente, que es ese cuidado. Y ahí, Sebastián, cierro esta pregunta diciéndote, además, el gobierno nacional expidió hacia finales del año inmediatamente anterior por primera vez una política de sostenibilidad en turismo. Eso nos convierte a Colombia como uno de los 12 países en el mundo que cuenta con una política de este orden, que claramente muestra esa determinación y esa orientación política hacia hacer del turismo una palanca de protección, no solamente del medio ambiente, pero también de las culturas y de todo el patrimonio histórico que tenemos en Colombia. Respeto evidente por lo arqueológico. Incluso hay algunas zonas como en Pereira y como en el Magdalena con con el Parque Teyuna, con los salares y con todas estas zonas que son de interés arqueológico, que tienen un potencial turístico impresionante hacia futuro.
Vamos a seguir hablando de eso en nuestro siguiente segmento. Quiero que hablemos ya de algunas estrategias puntuales que ha adelantado ProColombia pues, para toda esta reactivación, pero eso será después de unos bloques institucionales. Ya regresamos. Un proyecto de ley que va directamente a incidir en frenar la violencia contra la mujer, en frenar los feminicidios que van en aumento en nuestro país. La ley de casas refugio permite poder sacar a la mujer de ese núcleo de violencia, a la mujer y a sus hijos, que puedan tener un espacio no solo de refugio, sino un espacio donde reciban una atención integral, que les permitan a todas estas mujeres colombianas que son víctimas de violencia poder seguir con sus planes, con sus proyectos, con sus objetivos de vida y tener todo ese acompañamiento psicosocial, emprendimiento, poder tener acceso laboral. Cada día vemos más violencia y esta es la única herramienta que nos puede ayudar y que nos va a permitir seguir con esa ruta de atención para poder desterrar esa violencia que se ha convertido, se ha vuelto repetitiva, y eso es lo que están viendo los niños de Colombia. De nuevo en Congreso y Sociedad con Gilberto Salcedo. Doctor Gilberto, ¿qué busca el programa de formación de ProColombia, de formación exportadora puntualmente? Bueno, Sebastián, es un programa que ya lleva al aire algo más de 12 años. Es un programa que tiene una gran propiedad, y es que a medida que venimos haciendo promoción a nivel internacional de la mano, evidentemente, de los empresarios, que nosotros hacemos promociones para que la cadena turística y para que en general, digamos, toda la cadena de proveeduría se vea beneficiada. Lo que buscamos con este programa de formación exportadora es que más empresas, vinculadas o no vinculadas al turismo, ingresen a entender el alcance y las posibilidades que ofrece el turismo como una alternativa en muchas ocasiones única y en otra adicional a las actividades productivas que hay en el país. Esto, digamos que el programa de formación exportadora es la primera de 3 grandes etapas que tiene algo que hemos denominado la ruta exportadora, y es precisamente esa ruta que nos lleva a que un empresario con una inquietud particular pueda terminar exportando servicios turísticos al mundo. Entonces, la primera etapa del programa de formación exportadora, en donde digamos que de manera un poco libre, porque eso además es un programa gratuito 100%, la gente puede acceder con unos contenidos de primerísima calidad, con expertos, porque además es un programa de empresarios enseñándole a empresarios a exportar turismo, a entender el turismo, a entender las tendencias de turismo, a entender cómo la sostenibilidad juega un papel fundamental, a entender cómo la innovación debe ser una actitud constante en el turismo, entre otras, digamos, aristas que tiene este programa. Luego viene una segunda fase dentro de esa ruta exportadora, que ya es cuando se identifica que esa empresa en particular tiene las características, tiene el perfil para empezar a exportar. En ProColombia entramos en esa fase que se llama preparación y adecuación, que es mucho más a la medida, mucho más, digamos, enfocada a la empresa en particular. Y posteriormente, en una tercera fase, ya entra en la comercialización. Es decir, que de la mano con ProColombia empieza a ir a ferias internacionales, empieza a ir a los workshops que hacemos alrededor del mundo, empieza a hacer con nosotros viajes de familiarización, viajes de prensa, entre otras muchas herramientas de promoción internacional. Luego, este programa de formación exportadora, que dicho sea de paso, en el año 2019, en la prepandemia,
tuvo 10.047 participantes. En el año de la pandemia, en el año 2020, prácticamente duplicó el número de participantes. Es increíble porque además cumplió con una doble función. Primero, de mantener un canal de comunicación con el sector empresarial colombiano del turismo, en donde tuvimos la posibilidad de mantener conectada a la gente, informada sobre las nuevas tendencias, sobre lo que iba trayendo consigo la pandemia y sus efectos en el turismo, pero también una cantidad de gente que estaba mirando en el turismo una alternativa adicional de los negocios. Y pongo el caso, por ejemplo, de negocios agroindustriales, de café, de cacao, que también empezaron a desarrollar experiencias turísticas alrededor de su actividad productiva tradicional. Luego, viene muy bien, viene cerrando el año anterior en casi 21.500 participantes y para el presente año, cifras a julio del presente año, estamos hablando que en una versión ya renovada y obviamente digitalizada, como nos lo indicó la tendencia el año inmediatamente anterior, pues ya eran más de 7.300 personas las que se estaban conectando a esta nueva versión del programa de formación exportadora. De alguna forma también funcionó para eso la pandemia, ¿no? Para adoptar estrategias digitales que conectaran un poco más fácil a los turistas extranjeros e incluso a los turistas nacionales con la oferta turística colombiana. Muy, muy importante lo que estás diciendo, Sebastián, porque al final del día creo que el llamado de atención al sector turismo y a muchas industrias, pero particularmente al turismo, fue la necesidad de digitalizarse. Y yo creo que estamos también en ese empeño, incluso dentro de nuestro programa de formación exportadora, con contenidos dirigidos precisamente a nuestros empresarios, diciéndoles cómo, cuándo y dónde tienen que dar ese paso de digitalización. Hoy en día, un turista, y esto lo dicen los estudios internacionales de diversos expertos en la materia, son más del 95% de ellos los que están 100% conectados a través de sus dispositivos móviles, y eso implica que la conexión del turista viene desde la etapa previa, evidentemente, a la compra de un viaje, en donde empieza a inspirarse, en donde empieza a revisar, a considerar los destinos, y ahí hay que tener presencia y hay que tener movimiento digital, pasando por la compra, pasando por la llegada incluso al destino, en donde también en el destino es muy importante tener esa actividad digital, porque hay un consumo muy relevante in situ, y esa es una de las tendencias que llega con la pandemia, y es que las decisiones también están siendo de muy encima, de último minuto. Luego, compras, adquisiciones de nuevas experiencias, en fin, es muy relevante tener todo en el ecosistema digital. Y ni qué decir de esa finalización del viaje del turista, en donde también hace los reviews, ¿no? Las diferentes comentarios sobre los destinos, sobre la experiencia, cómo le fue, en fin, que también es definitivo para generar conciencia en otros viajeros que estén buscando el destino. Luego, claro que sí, lo que tú dices es completamente cierto, la digitalización llega como una tendencia, la digitalización llega como una necesidad para el sector turismo como un todo. Y activación, me imagino, en espacios turísticos de códigos QR, de guías que tengan como claridad en torno a todo el tema digital. ¿También se ha trabajado ese tipo de estrategias? Sin duda alguna, digamos que parte de la experiencia viene complementada precisamente por una cantidad de herramientas y que trascienden los códigos QR. Mira, hoy en día, por ejemplo, la realidad virtual es una de esas herramientas que se utilizan para inspirar los viajes. Se encuentra uno a veces con acciones de promoción de ciertos destinos en donde tienen las gafas de realidad virtual, te muestran o te dan un paseo por X destino, por X atractivo, y ya te dejan con ganas del tema, pero también con una cantidad de tecnologías emergentes. El Internet de las cosas como un recolector de información, como un recolector de data precisamente para saber los movimientos, las actitudes del viajero, incluso para facilitar la experiencia, por ejemplo, en aeropuertos. Es importantísimo la utilización del Internet de las cosas. En fin, yo lo que quiero decir es que la cuarta revolución industrial nunca y no será ajena al sector de viajes y turismo. Por el contrario, creo yo, y es un poco paradójico, es uno de los sectores más llamados a incorporar este tipo de tecnologías dentro de la experiencia y dentro de todo el sistema, digamos, del viaje al que hacíamos referencia anteriormente, y en donde es fundamental, digamos, que demos un paso como país hacia allá, no solamente con nuestros activos, no solamente con nuestros paisajes, sino con productos turísticos muy bien diseñados, con experiencias turísticas muy bien definidas y sin duda alguno apalancado y amplificado bajo el efecto de la tecnología. Doctor Gilberto,
¿Por qué viajar por Colombia? Colombia es un país que lo tiene todo. Yo sé que suena un poco a cliché, Sebastián, pero al final del día no tenemos nada que envidiarle a un país como en México, como Perú, incluso países europeos. ¿Qué es lo que está buscando hoy en día la gente? Y lo digo desde la óptica de los viajeros internacionales llegando a cualquier destino. Buscan destinos de naturaleza, Colombia. Buscan destinos de cultura, Colombia. Buscan destinos en donde puedan tener experiencias más profundas con la comunidad y experiencias que los transforme, digamos, individualmente. Colombia está lleno de culturas afrocolombianas, de culturas indígenas, de culturas urbanas maravillosas. En fin, creo que es un país que reúne una cantidad de características magníficas y que complementa en cada una de esas 6 regiones turísticas que hablábamos anteriormente de manera diferencial esa esencia. Somos un país además absolutamente acogedor y esto no lo digo en función de resaltar, digamos, una característica que pudiera adjudicarse cualquier país en el mundo. Es que lo reconocen los extranjeros, la verdad. Cuando uno va a ferias internacionales, cuando uno va a encuentros internacionales con diferentes personas expertas en el turismo, lo primero que destacan en Colombia es precisamente la calidez de la gente, la amabilidad de la gente y cómo Colombia es un país que le da la bienvenida a los extranjeros. Luego, tienes unas experiencias de las cuales no te vas a olvidar, que es un poco lo que uno busca como un viajero, tener impacto, que el viaje no solamente sea un viaje físico, sino también un viaje espiritual, y Colombia lo ofrece, pero adicionalmente lo ofrece a través de su principal activo, que es la gente. Interesante ese planteamiento, entender el turismo desde las experiencias que se pueden ofrecer en cada lugar in situ. ¿Cuáles son los destinos turísticos que más visitan los extranjeros en Colombia y los nacionales? Pues, Sebastián, te puedo hablar, digamos, de los puntos de llegada, que son básicamente Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, Barranquilla, digamos, como las principales ciudades de tráfico internacional de pasajeros hacia el país. Lo que estamos viendo es que no necesariamente se quedan en esas ciudades, sino que hoy en día están complementando y por eso estamos planteando al país desde estas 6 grandes regiones, precisamente porque tenemos destinos poco tradicionales que son emergentes. Mira, por ejemplo, un destino como Guaviare, en donde uno puede ir a visitar las toninas en los lagos, bañarse con las toninas, que son los famosos delfines rosados, en donde está la serranía de la Lindosa y tiene uno esas pinturas milenarias que están de las comunidades indígenas allí presentes, en donde tienes además, y esto no lo sabe mucha gente, un pequeño caño cristales, es decir, un río de 7 colores, también en Guaviare. Doctor Gilberto, aquí nos podríamos quedar bastante tiempo preguntando y hablando sobre todos los destinos turísticos fantásticos que hay en Colombia y todas las estrategias de experiencias que se están ofreciendo actualmente, pero pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por acompañarnos en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son las redes sociales de ProColombia para que la gente se informe más a profundidad sobre esto? Nuestro portal de turismo internacional es colombia.travel. Además, ya que me das esa oportunidad, también quisiera invitar a todos la audiencia de ustedes a que visite un micrositio que tenemos que es guianaturaleza.colombia.travel, que es donde tenemos alojado un manual ilustrado para guías de naturaleza, en donde hacemos un primer esbozo de lo que tenemos en esa riqueza natural, en esos activos biológicos que tiene el país, y es como un resumen de las historias de la historia natural. Bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Congreso y Sociedad, y a nuestros televidentes los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en una próxima oportunidad.